¿no? Invito entonces a María Elvira Martínez de Campos a comenzar su exposición. Por favor. Gracias, gracias. Maitei jorubeba pe menguana. Agüero joru amomba etushaiterei peipinu pe monguajeba coecheve aimejangua penendive. Amomba penerembiapo. Anshawaten biapo ñaneputungo yakakua hangua. Hayambarete ñanemombarete hangua umimba euge shaukaba maba pañande. Les decía, buenas tardes, mi saludo más cordial y afectuoso. Les hablaba de la alegría y el honor que significa para mí compartir esta mesa y haber sido invitada a este evento tan especial que nos ayuda a los americanos a reencontrarnos, a vivir lo que es nuestro. Eso es lo que les decía en guaraní. Nos interesa presentar el conjunto de los temas básicos del hombre paraguayo y su identidad, sus raíces, su lengua, su modo de ser, eso que llamamos paraguairecó, o decimos ñanderecó paraguayo, en expresión en la que está sintetizada nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Los troncos étnicos aportaron, además de lo biológico, elementos significativos en el plano sociocultural. Lengua, en primer lugar, lengua. Saberes medicinales, religión, técnicas agrícolas, creaciones literarias, conceptos filosóficos, códigos de conducta. Al no aportar solo el factor biológico, estos troncos no quedaron sepultados en la historia, porque la interacción y el proceso de mestizaje duró siglos y hasta hoy se lo palpa. La dominación colonial y neocolonial en la historia del Paraguay intentaron por todos los medios la deculturación de los paraguayos. Intentaron borrar de la memoria y de la voz de los paraguayos la lengua guaraní. Mediante la incidencia sobre el pueblo de una ideología de inferioridad. El pueblo lo trabajaron también, esto ocurrió principalmente al finalizar la guerra del 70. Se inició una campaña de desprestigio para lograr que la lengua guaraní sea acallada en la garganta de los paraguayos. Se tiene un sentimiento de identidad, no elaborado en el plano intelectual, pero el sentimiento de identidad está intensamente vivido en el plano emotivo y sentimental. En el Paraguay tenemos como un hecho cierto que cuando nos conocemos se impone que nos valoremos, que retiremos nuestra atención de parámetros ajenos, de la atención de otras culturas y afiancemos humiro huerecoba, humilla huerecoba. Estoy diciendo eso que es nuestro, eso que tenemos, eso que vivimos. Hoy reconocemos y valoramos nuestra identidad nacional, pluriétnica y multicultural, de una cultura de la diversidad basada en la aceptación, la comprensión y el respeto a la lengua, a nuestras lenguas, a cada una de las palabras que la forman, a ese guaraní que toma la ciudadanía de paraguayo. ¿Por qué guaraní paraguayo? Porque es la lengua hablada por la mayoría de la población paraguaya. ¿Qué es el guaraní paraguayo? Es una lengua viva,
usada habitualmente en la comunicación diaria de los paraguayos. Es una lengua nacional hablada por la mayoría de los habitantes del país. Es lengua oficial del país, oficialidad que comparte con la lengua castellana. Es un hecho político, jurídico y social muy importante el que declara como lengua oficial del Paraguay al guaraní juntamente con el castellano en la Constitución Nacional vigente. Es una lengua que se está haciendo literaria. Cuando no se escribía, no hablamos de literatura en guaraní, decimos oratura en guaraní. Es objeto de la enseñanza. En el Paraguay hay un Plan Nacional de Educación Bilingüe cuyo modelo es de mantenimiento, porque lo que se pretende es mantener la lengua materna del niño y de la niña paraguaya y ir aprendiendo la segunda lengua de forma gradual y sistemática. El guaraní está en el currículum de la educación escolar, de la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media, la educación superior y universitaria. Es la única lengua amerindia convertida en lengua oficial en un estado que no es indígena. Con gran satisfacción he participado cuando Corrientes estuvo trabajando para hacer de la lengua guaraní también lengua oficial de la provincia de Corrientes. ¿Qué tipo de lengua es el guaraní? Diferentes criterios se utilizan para clasificar las lenguas: extensión geográfica, familia lingüística, tipología. Desde el punto de vista de la extensión geográfica, vamos a hablar del criterio areal o genético y decimos entonces que el guaraní es lengua amerindia de la familia lingüística tupí-guaraní. Los tupí-guaraní, pueblo cuya cultura se compone de elementos que tienen una distribución oriental y septentrional en América del Sur, cuyo centro de dispersión se sitúa en el área limitada al norte por el río Amazonas, al sur por el río Paraguay, al este por el río Tocantins y al oeste por el Madeira. Por algo, cuando llegan los jesuitas, hablan de la lengua general de América. Resulta difícil distinguir una palabra de una oración por el hecho de que aquella se construye a partir de una raíz a la que se agregan afijos. Un ejemplo: aporombopurajeisemo acuri. Está diciendo, deseé hacer cantar. Es una sola palabra, formada por la unión de afijos. Aporombopurajeisemo acuri. Cada uno de esos afijos cumplen una función. La A es marca de número y persona, yo quise hacer que canten. Poro, marca de transitividad o marca de voz subjuntiva, igual que en bae. Poro se utiliza cuando se va a hablar de seres humanos, en bae cuando se va a hablar de animales. Entonces se dice ambaeyuca, es decir, salía a matar animales. En cuanto a la vigencia de la lengua guaraní, la primera nota la da el hecho de ser lengua hablada por la mayoría de los paraguayos. Es una lengua que curiosamente no fue desplazada por la lengua dominante. Los motivos de supervivencia del guaraní subyacen en acontecimientos históricos que vivió nuestro país y pesaron más en el sentimiento y en la afectividad de los paraguayos que las propagandas adversas en contra del idioma y que se desarrollaron paralelamente en todas las épocas.